se vea cuando se le hace algún lijado ahí para obtener metal. Tiene un cierto tornillo que genera la presión para poder sostener la moneda. Que a veces no nos permiten cotejar diámetros, acabados. Y bueno, Ujú. ahora sí le damos al siguiente, a la Azteca. Esta moneda es de 20 pesos, igual es oro ley 900, 21 miligramos. El peso en oro es de 7.5 milímetros, perdón. En este caso, el anverso cuenta con el águila de perfil en la parte superior y rodeando el águila, la leyenda de Estados Unidos mexicanos. En la parte inferior derecha del año de acuñación, circulando una grafila escalonada. En el canto contorno se encuentra igual la leyenda de Independencia y Libertad, y pues su acabado puede ser satín o embullón. Obviamente esta pieza, el águila es diferente a la del centenario. Se acuñó inicialmente en 1917, de acuerdo con las características de la reforma monetaria de 1905. El águila que aparece en esta pieza tuvo presencia desde la monedado nacional de 1825. Y pues la verdad, a mí en lo particular me gusta mucho esa águila, ¿no? Igual vemos los grabados, están súper bien hechos. Aquí ya es una parte un poquito más política porque estamos viendo un águila democrática. La anterior era la clásica águila republicana. Esta águila está viendo siempre a la izquierda y hacia abajo, la otra siempre a la derecha y hacia arriba. Y los acabados, como habíamos comentado anteriormente, siguen siendo excepcionales. Acierto, vemos una moneda realmente muy elaborada, con un satinado. Hablamos de satín y alto pulido. Esta moneda va a ser satinada y tenemos que su cara, normalmente siempre pensamos que es como el troquel. En este caso, el calendario azteca sería su cara principal, y no, siempre una moneda nos vamos a referir siempre con el escudo nacional como la primera cara. En este caso sería el verso, tendríamos un calendario azteca bien definido con un excelente troquel. Y vuelvo a repetir y vuelvo a mencionar que Casa de Moneda es quien emite estas monedas, y no se permiten errores en gramos, en precisión, en troquelajes. Entonces, cuando se detectan, pues se llegan a fundir para hacer nuevas monedas, pero realmente una moneda tiene que ser única, excepcional, a la primera. Excelentes Claro. comentarios. Ray, por favor, adelante. Bueno, pues luego tenemos el reverso. El reverso está compuesto por el calendario azteca, en la parte superior, y en la parte inferior el valor facial por debajo de esta leyenda, de 15 gramos oro puro, circulando la misma grafila que en el anverso. El canto va a ser siempre definido con la leyenda, ¿no? También igual de Independencia libertad. y libertad, es correcto. Sí. Sí, obviamente aquí el canto pues sigue siendo mismo, un canto liso con leyenda bajo relieve, la leyenda de Independencia y Libertad, y pues las grafilas, ¿no? Igual se alcanzan a notar en el anverso, y pues volvíamos a lo mismo, ¿no? Se elaboran precisamente para evitar que o se vea cuando se le hace algún lijado ahí para obtener metal. Claro. Fíjate que a mí me han tocado, en recepción de casas de empeño, monedas, sobre todo así de 20 pesos, oro nacional, que han sido modificadas, han sido talladas, que han sido grabadas incluso, Sí. devastadas, pero que el canto nos permite ver que es una moneda auténtica, con la profundidad, las letras, el diámetro son correctos, idóneos, nos permite decir que es una moneda 100% original. Entonces, que ha sido modificada, sí. Entonces la podemos tomar como una moneda ley 900. 21.6 quilates, ¿no? 21.6 quilates, correcto. Ley 900, Ujú. es correcto. Hay que Ley aclarar 900, para es todas correcto. las personas que nos están viendo que estos datos pues nos ayudan a entender que una moneda no la debemos de estar revisando en ese tipo de marcos, portamonedas o biseles que a veces no nos permiten cotejar diámetros, acabados, pesos. Se recomienda siempre, para hacer una profunda revisión, una minuciosa revisión, que siempre estemos recibiendo las monedas sueltas, por favor, para que podamos cotejar todos estos puntos que los compañeros expertos nos están diciendo. Por favor. Muy atinada observación, Fernando, por supuesto. Siempre
retiradas de los estuches para poder sentir, sopesar el satinado, ¿no? Peso, gramaje en báscula, que nos permita afianzar, ¿no? Todas estas características de que se trata de una moneda completamente auténtica y original. Claro que sí. Claro. Ray, por Bueno, favor. pues también tenemos el diámetro, 27.5 milímetros, y bueno, pues da el diámetro sin ningún problema, ¿no? Y el peso, 16.6 gramos. Igual como comentábamos, todas estas características nos ayudan a identificar la pieza que sea auténtica y pues no poder tomar o hacer una mala evaluación, ¿no? Conforme a lo que ya comentábamos, evitar los engarces, ¿no? Con algún marco para poder revisar todas estas características de la pieza, ¿no? Normalmente vienen con unas pestañitas en garras para sostener precisamente esos biseles, ¿no? Y montar la pieza. No se soldan, digo, porque también soldarla ya estaríamos no desmonetizando, pues quitándole valor a la pieza, porque desmonetizadas pues ya están desde hace mucho. Sí. Claro, es correcto. De hecho, hay biseles, ¿no? Especiales para monedas, donde en la asa tiene un cierto tornillo que genera la presión para poder sostener la moneda y viceversa, ¿no? O sea, aflojamos, suelta la moneda. Pero sí hay otros engastes que son de garras que llevan las uñas para poder sostener la moneda en el bisel. Sobre todo en pulseras se genera mucho esto en pulseras para poner monedas de 50, 20, 10, 5, etcétera, ¿no? Pero van más con uñas que tornillo en bisel. Sí. Hay diferentes formas de monturas bien interesantes.